terminar el contenido de esas 58 páginas. Eso es lo que ustedes tienen que tener. Ya, yo no voy a salirme de ninguna pregunta de ahí de las 58 páginas del libro de criminología de Manzanera, ¿verdad? Eso es para que lo tengan ya presente. Bueno, eh, tengan buena tarde a todos. Sí, Buenas Jaime, tardes, licenciado. buena tarde, Jaime. ¿Será que Buenas tardes, lo... licenciado. Buena tarde. Lo molesto con... Ahí está, con el micrófono. Bueno, el, el día de ayer nos quedamos con tinta en el lapicero y estábamos hablando de la metodología y el método, ¿verdad? ¿Qué método era en determinado momento que utiliza la criminología? Bueno, y se refiere al método científico. Sin embargo, ese método científico, al igual que no hay ciencia que no lo pueda aplicar, pero cuando lo aplica, está basado en dos circunstancias bien importantes, ¿ya? El método científico en general, ya aplicado a cada ciencia, va a tener, primer objetivo, lo referí ayer, es plantearse los problemas científicos. Y dos, se pone a prueba las hipótesis que en un primer momento me surgen a mí como las posibles respuestas, ¿verdad? De esas hipótesis científicas. Esos son los dos aspectos. Pero, sin embargo, a lo largo del pensamiento científico, se, se cuestiona a la criminología ese carácter de si es o no es en determinado momento una ciencia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pues porque quieren que en su caso se le den recetas mágicas, ¿verdad? La criminalidad no se puede acabar. La retractación del criminal no se puede dar. Entonces, Jaime lo molesto para que me desactive el micrófono. Jaime Batres. Ya. Entonces, eh, como que fuera una píldora mágica, ¿ya? Nosotros en periodo de elecciones referimos, ¿ya? Como se refería el primer día de clases, ciertas posturas, mano dura, cabeza, corazón, sin embargo, como solucionar ciertas cuestiones, ¿ya? Pero desde los principios del ser humano, ¿ya? Ha habido engaño y ha habido en determinado momento eh, crimen, ¿verdad? Primer crimen, el de Abel, ¿verdad? Eh, y ahí están los ejemplos en la Biblia. Entonces, aparentemente, estos dos son dos puntos que vamos a acabar con la criminalidad y vamos en el derecho penal. En el derecho penal se habla de una de las posturas, la rehabilitación del delincuente. Eh, yo a lo largo, a lo largo de mi carrera en el organismo judicial, podríamos determinar si realmente a un adolescente que lo mandamos a la correccional, realmente lo vamos a readaptar. Esa es una. Dos, eh, si yo, una persona en mi estado normal, vengo y tengo un accidente, pero lamentablemente no tengo la capacidad económica
para pagar la caución económica que me establece el juez, la fianza, podríamos referirlo, pero en realidad el término correcto en el Código Procesal Penal es caución económica. Voy a ingresar a un preventivo en donde hay ladrones, violadores, asesinos, en un primer término. Muchos, hay por sectores, pero los sectores, dependiendo de la intensidad o la crueldad en que se realiza el delito, no tienen los mismos fines, ¿ya? Sin embargo, fíjense que desde la perspectiva de la política criminal, hoy en día en el Estado podríamos referir una cárcel VIP. ¿Cuál es la cárcel VIP? La Mariscal Zavala, ¿verdad? También en determinado momento hay una cárcel de carácter militar en el cual están las mujeres, ¿verdad? Pero esto, esto en realidad, si nos damos cuenta dentro del contenido, Ana Lucía, gracias, dentro del contenido del curso, vamos a ver cuenta de que la criminología está dentro de cierto momento enlazada hasta con otras ciencias. Y por eso se dice si la criminología es eh, multidisciplinaria, interdisciplinaria o es independiente como tal de una sola ciencia. Pero por decir algo, hay estudios, por ejemplo, en El Salvador, el presidente Bukele, cuando viene y toma posesión, él construye una cárcel diseñada específicamente para un problema social que tienen allá. Sin embargo, en el caso de nosotros, delitos de cierto impacto o trascendencia de la gente que termina privada de libertad en el Mariscal Zavala no es un centro de reclusión. Sin embargo, significa que una política criminal eh, pura, íntegra o interdependiente con otros elementos u otras ciencias, otras disciplinas, debería de estarse auxiliada. ¿Por qué? Por la ingeniería, por la arquitectura, porque una zona militar no tiene ni los elementos ni estructura para cumplir con los fines que persigue, ¿verdad? Un centro privativo de libertad. Bueno, pero vamos a regresar al punto medular, la metodología. Bueno, el método científico, René Descartes viene y establece como elementos fundamentales para que podamos, para que se pueda definir realmente el método como tal, un método científico como tal. Él determina que deben haber reglas y estas reglas fundamentales en determinado momento son, primero, no se deben admitir ya como verdadera cosa alguna que no se supiese con evidencia que lo es. O sea, en el método científico hay una circunstancia que dice que hay que demostrar y hay que demostrar una verdad, pero sin embargo puede ser que en determinado momento no hay verdades absolutas. Y muestra de ello es que dentro de la primaria, cuando a nosotros nos enseñan la primera estructura de la Tierra, nos referían que estaba sobre cuatro elefantes y que la Tierra era plana, ¿verdad? Entonces, esa era una verdad en su momento, pero no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque con el tiempo, cuando se descubre el telescopio, por Confucio, entonces se empieza a establecer de que la Tierra tiene una estructura circular, ¿verdad?
Entonces, no hay que admitir como verdadera cosa o cierto cosa o objeto, ¿ya? Si no hay evidencia que en realidad lo sea. ¿Dónde están estas reglas de René Descartes para determinar que el método, el método realmente es un método científico? Kimberly la molesto, porfa. Gracias. Entonces, bueno, el libro es el discurso del método y meditaciones metafísicas. Bueno, segunda regla que determina René Descartes es dividir como la naranja, ¿verdad? Dividir cada una de las dificultades o el problema que se va a examinar en cuantas partes sea posible. ¿Por qué? Porque cuando yo fragmento un problema, entonces voy a analizar los componentes del mismo. Y entonces a partir de esa descomposición, entonces, y fraccionamiento de los componentes del problema, voy a volver a integrarlo. Y entonces es como el Lego, ¿verdad? Tenemos el juguete, lo desarmamos, lo armamos y ya de esa manera podemos determinar efectivamente cuáles son los componentes que se suscitan en determinada circunstancia u objeto de estudio, ¿verdad? Va. Pero también hay que, Descartes viene y también refiere que el problema de dividir ese objeto o problema en tantas partes como sea posible, tiene que tener otra regla. ¿Y cuál es esa otra regla? Bueno, nosotros vamos a conducir cada una de esas dificultades, cada una de esas partes, ¿verdad? Eh, las vamos a conducir ordenadamente. ¿Ya? O sea, tenemos que llevar una estructura, una segmentación. Entonces, vamos a iniciar con los objetos o los problemas más fáciles o simples de conocer hasta los conocimientos o los componentes más inconclusos, más difíciles. Suponiendo en este orden, ¿verdad? Se va a dar una circunstancia y es que el orden en que se preceden tiene que ser un orden natural. Bueno, voy a poner este ejemplo. El derecho, el derecho como tal está compuesto de varias ramas, ¿verdad? Sin embargo, vamos a referir qué persona en determinado momento ante un problema delincuencial, un crimen, que se roba un teléfono celular, podría en determinado momento tener la misma intensidad que una persona que se robó los huevos de una granja avícola. Estamos hablando de una misma comunidad, en un mismo lugar, en un mismo municipio. ¿Verdad? Entonces, ¿será que tiene el mismo problema la persona que se robó un teléfono celular a una persona que se robó los huevos? Bueno, en determinado momento vamos a desgranar, descomponer esa naranja, porque vamos a referir que en determinado momento, en cierta comunidad, en cierto municipio, están empezando a pasar elementos delincuenciales. Bueno, ¿será que esta persona que se robó el teléfono celular tenía necesidad de robarse el teléfono celular? No.
pero sin embargo la persona que se robó los huevos de la avícola tenía necesidad de robarse los huevos. Entonces, podríamos decir, bueno, vamos a aplicar el derecho civil. Fíjense que podría darse que la mujer en determinado momento estuviera demandando a ese hombre por pensión alimenticia para que le diera sustento a sus hijos, pero no es lo acorde. No es importante iniciar un proceso criminológico desde el punto de vista civil, ¿verdad? Bueno, entonces me voy a centrar a esta circunstancia. ¿Cuál? Pues definitivamente me voy a ir sobre la necesidad. Fíjense que la persona que se está robando los huevos lo está haciendo con un objetivo: cumplir con los fines de vida o bien común. Bueno, ¿bien común para quién? ¿Para él o para cumplir con la subsistencia de su familia? Bueno, debe proveer. Sin embargo, la persona que se robó un teléfono celular puede ser que no tenga la necesidad económica de robarse el teléfono celular, pero no tiene la capacidad económica para adquirir ese teléfono celular. Sin embargo, esta persona que se roba el teléfono celular vivió en la capital. Entonces sabe la diferencia entre un teléfono celular y otro. Y entonces es lo que él añora es tener un teléfono celular que no tiene la capacidad económica de tenerla, ¿verdad? Estamos hablando siempre de criminalidad, pero los hechos son complejos para uno o para otro, dependiendo como lo que querramos hacer. Cuando nosotros venimos y empezamos a analizar entonces, estas reglas de análisis en la descomposición del método, nos vamos a dar cuenta que cuando fraccionamos todo esto, viene otra regla, y es hacer recurrentes o integrales y con revisiones un poco más generales, el estar seguro de que no se omite nada. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo el caso de la persona que se roba los huevos, podría en determinado momento llegar a una generalidad que refiere. Si en esa comunidad hay 10 personas que no tienen la capacidad o no tienen trabajo en determinado momento para cubrir con las necesidades de su familia, ya no va a ser solo un hecho delictivo, una criminalidad, sino que pueden haber 10 más, ¿verdad? Pero estas 10 más no va a ser lo mismo al caso específico del teléfono celular, porque estamos refiriendo de que una persona se desplazó a la ciudad capital, conoció de la tecnología, sabía de lo que es el valor de ese teléfono celular, y bajo esas circunstancias son elementos completamente distintos. Entonces, cuando hacemos este desmembramiento, estamos volviendo a integrar las circunstancias en que se da, ¿verdad? Hacemos una revisión de esos elementos generales y podemos estar seguros que si no encontramos una solución en la comunidad, fíjense, y aquí ya no es eminentemente criminológico o de derecho penal aplicación, sino que estamos hablando que en determinado momento estaríamos hablando de cuestiones sociales. Hay que buscar fuentes de trabajo. Estamos hablando de economía, ver cuál es la situación económica de la comunidad como tal, ¿verdad? Entonces, estas 4 reglas son las que en determinado momento, dice René Descartes, deben estar en todo método para poder analizar y en determinado momento darle al método científico la característica de un método, ¿ya? Bueno, ahora, Buge, en su sentido más moderno de lo que es el método científico, viene y refiere 5 cuestiones.
ya, para que sea considerado como método científico. Y refiere, el análisis debe ser lógico, sintáctico, a priori, semántico. Bueno, cuando nosotros hablamos de ese análisis lógico, yo al poner el ejemplo de la persona que hurta huevos en la comunidad, lo que yo estoy haciendo en determinado momento es tener una deducción lógica a priori, pero no estoy viendo a ver al núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, si miramos la acción antisocial como tal del hurto, ¿verdad? Fíjense, fíjense que voy a hacer un análisis pregunta de privado. ¿Quién me puede decir qué diferencia hay entre robo, hurto, robo agravado y apropiación y retención indebida? Cualquiera. Beverly. Licenciado, muy buena tarde. Sí, Gustavo. Yo solo me acuerdo de dos, de robo y hurto. De robo es cuando es con agresividad y violencia, y el hurto es solamente cuando no hay ni violencia ni agresividad y el afectado no se da cuenta. Ahora le voy a poner otro y le voy a agregar otro todavía. ¿Y la estafa? La estafa es cuando se hace mediante algún método, ya sea algún cheque o alguna escritura o por algún método administrativo. Va, mira pues, le voy a poner el caso. Yo oí que se salió, papá. Sí, Karen, ya se Buenas salió. tardes, Lick. Yo opinaría que la diferencia es en la intención. Mm, todos surgen en la mente. En todo, todos pueden tener la intención de que yo me quede siempre con este objeto. En todos yo me puedo quedar con este objeto. Mira pues, voy a poner esto porque dame el teléfono o te puyo. Ese es Licenciado, el... buenas tardes. Buena tarde, Karen. La diferencia entre robo y hurto es la violencia que se implementa. Ok, Puede ser psicológica, física. ok, ya estamos ahí. Entonces estoy amenazando a alguien, dame el teléfono, ¿verdad? Ahora, ven, viene el teléfono y está aquí y yo lo tomo, estamos hablando de un hurto. Apropiación y retención indebida. Ay, ahorita que se me cayó el teléfono se me descompuso. Lo voy a tener que llevar al centro de servicio para que me le cambien la pantalla, pero ya no me lo devuelven. ¿Hay un hurto o hay una apropiación y retención indebida? Apropiación y retención indebida. Apropiación. Ok, cambio la perspectiva. Yo sé que mi teléfono se me rajó la pantalla, ¿verdad? Y entonces, mira, fíjate que a vos me gusta ese teléfono. Venite, mira, te lo cambio. Y vengo yo y se lo doy. Y la otra persona me da otro, ¿verdad? A la larga, en determinado momento, yo nunca encendí el teléfono celular, pero se lo di, pero está quemado. Lo estoy estafando en su patrimonio. Él no se está quedando, él está teniendo mi teléfono, yo le estoy dando el teléfono, pero el teléfono como tal, ay, ¿cómo les pusiera el ejemplo más fácil? Ustedes han ido, por ejemplo, a Semaco, o en determinado momento a la torre, o por decir algo, Distelsa. Y hay veces que ustedes pueden ver la computadora como tal, pero sin embargo,
es un aparato como tal, pero no sirve, ¿ya? Entonces, yo al señor no le estoy robando el teléfono celular, porque yo referí en cuanto al teléfono, pero a lo que yo estoy haciendo es que en determinado momento yo le estoy dando un teléfono que no sirve, que está malo, y le estoy sustrayendo su dinero, ¿verdad? Esa es la estafa. Entonces, en los cuatro casos, yo tengo la intencionalidad, ¿verdad? De perjudicar patrimonialmente a otra persona. ¿Cuál es el método que utilizo? Va a depender para poder encuadrar el verbo rector de cada uno. Bueno, entonces, cuando yo utilizo el método científico, tiene esta característica. A priori, ¿cuál es la conducta que yo voy a analizar? Ahora, semánticamente, cuando nosotros miramos la cuestión semántica, tiene una característica bien importante. Y la cuestión semántica no es más que el sentido propio de la palabra. Entonces, a priori, la gente diría, perdónenme la palabra, me huevió, me asaltó, ¿ok? Me asaltó, me huevió. ¿Son conductas antisociales? Sí. ¿Están tipificadas en la ley? Depende. ¿Depende de qué? De la descripción de los hechos dentro de una norma. Por eso es que es bien importante, y cuando puedan comprar el libro, por ejemplo, de Freddy, miren, no vayan a pensar que yo estoy recomendando libros porque conozco a alguien que los hace, no. Antes, cuando yo estudié, los libros que manejaban, por ejemplo, para derecho penal, era de Mata Vela y de León Velasco, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, está Freddy Escobar, si no estoy mal, pero fíjense que lo importante de un buen estudioso del derecho es que pone con negrías los requisitos de los verbos rectores que nos van a ilustrar. Entonces, de esta manera vamos a encontrar lo que es el sentido semántico de lo que es el robo, de lo que es el hurto, de que lo que es la apropiación y en determinado momento lo que fuera la estafa. Y entonces, dependiendo las circunstancias o los hechos en que se da la circunstancia, entonces yo puedo ubicar en el sentido semántico, o sea, el propio sentido de la palabra, si es un hurto, es un robo, una apropiación, ¿verdad? Bueno, esa es la primera operación que debiera hacerse siempre. ¿Para qué? Para comprobar la hipótesis, ¿verdad? Entonces, miren, lamentablemente, en un alto porcentaje, el Ministerio Público tiene una hipótesis y así, asaltaron, lo robaron, lo despojaron de su propiedad, sí, pero cuando acusaron por una cosa que no corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿se puede demostrar esa hipótesis en un método científico? No. No. Ese es el punto medular, por ejemplo, Álvaro. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la hipótesis? Bueno, definitivamente, el método científico aplicado a lo que queremos es la confirmación de las afirmaciones informativas, ¿verdad? Esto es lo que se reduce al método que está experimentando o experimento, como le quieran poner. ¿Cuál es el hecho? ¿Verdad? Que cuando nosotros venimos en determinado momento a determinar un método científico, podemos referir todo lo que yo dije. Eso fue un hurto. Eso fue una apropiación y retención indebida. Con toda la información que yo tengo,
puedo reducir lo que es el método de la experimentación o un experimento al método científico. Ahora, voy a poner esta circunstancia para ver un experimento, para ver cuándo es un experimento y cuándo utilizo el método científico. Si yo vengo y pongo los huevos en la calle, se los roban, se los llevan, ¿cuál de las dos circunstancias? Se los llevan. Se lo llevan. Se lo llevan. Se los llevan. ¿Y eso es robo? No. Pues sería hurto porque no hay violencia para que sea robo. Ah, ok, me gustó esa postura. Ahora vengo y voy a poner el ejemplo. ¿Y qué pasa en cuanto a la diferencia entre los huevos si cambio los huevos por un vehículo? No cambian Como, nada. No cambian nada. pues, yo pienso que sí entraría como robo porque me acuerdo que el licenciado nos explicó que si hacemos violencia contra el objeto, entra como robo. Entonces, si van a forcejear la puerta o algo, a menos de que estén las llaves puestas y esté abierto el carro. Sí, eso también, de que dejen el carro ahí a la deriva y entre alguien y dejan con las llaves. Pues, Aparte se Es está que afectando el depende de la, patrimonio de la persona, licenciado. Sí, Edwin, repítame, perdón. Se está afectando el patrimonio de la persona dueña del vehículo. Tanto en los huevos como en el vehículo me van a afectar. En los dos. Siempre va a ser bienes patrimoniales, De menor o siempre va a mayor haber. cuantía cada uno. Ahora, ¿qué diferencia hay? Fíjense, pues, si nos vamos a ver el hurto agravado se da, miren, yo por eso no voy a ver los partidos de fútbol, porque ya con ustedes ya me estoy volviendo criminólogo. ¿Saben ustedes qué pasa para el tiempo de la feria en las comunidades? ¿Qué pasa cuando se da un clásico entre rojos y cremas? se Mucha roban las agresión. baterías del carro. Mucha- Golpes y a veces terminan en ataques armados. Ok, Carlos ya va por otro, Carlos llegó siempre por el problema, el problema de los golpes. Bueno, estamos en el estadio, pero yo no entré al estadio. En la feria, normalmente cuando se da la feria patronal, es cuando los ladrones llegan a llevarse los vehículos de la vía pública. No se han dado cuenta de eso. Entonces, si nos damos cuenta, ese es un hurto agravado. Pero si nos vamos a los huevos, fíjense que los huevos no es hurto, porque va a ser una falta si nos vamos al libro tercero del Código Penal, va a ser una falta por el valor de los huevos en relación al valor del vehículo. Entonces, tengo que, Lick, disculpe, tengo una pregunta. yo Es más, decir, es, es decir que el valor del objeto puede modificar el delito. claro que sí, miremos las faltas. Mire, miremos esto. Yo les ponía a los niños de primaria. Mira, pues, le voy a poner este ejemplo. En una discusión yo voy a empujar a una persona y lamentablemente que yo empuje a una persona, sí vos, te voy a empujar para que te quebres la mano y te cures en 20 días. ¿Tengo la capacidad o el control sobre el acto por el tiempo de curación? No, No. 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 Ahora ustedes son criminólogos. Bueno, pregunto, ¿cuánto tiempo tarda en promedio ya una persona con yeso? Un mes, 20 días. Gustavo dice el mes, 20 días. Bueno, Dependiendo la fractura Dependiendo. o la lesión. Ajá. bueno. Y ahora entonces vengo yo y estoy preguntando, pero estamos hablando de un hecho criminal. Está entrando
¿Qué necesitamos para poder determinar el tiempo de curación? La A un integración de profesional, a un médico. a un profesional. Bueno, depende porque el profesional puede ser amigo suyo y puede ser amigo del otro y entonces le va a decir, ah, mira, vos, es que esa fractura es tremenda. Por lo menos le pasa por una arteria y por lo menos va a pasar incapacitado por un año. Así como la ente del INASIF, licenciado. A es lo que tenemos que llegar, al especialista del INASI. Mucha gente le quiere poner el abogado particular, pero el perito como tal, fíjense pues, estamos en un proceso criminológico ahorita utilizando el derecho penal, pero no solo el derecho penal, le estamos integrando otra rama, la medicina forense, ¿verdad? Entonces, cuando miramos esta circunstancia, yo no puedo decir que ese empujón que yo le doy a una persona en realidad venga y me vaya a determinar que se cura en 30 días, ¿ya? O en su caso que se cura en 2 meses. ¿Por qué esta circunstancia? ¿Qué tipos de lesiones hay? Lesiones leves, graves. Graves y leves, sí, sí. Leves, graves y gravísimas. Pero fíjense que para los que tienen ahí al código penal, bueno, el tiempo de curación fue de 9 días. ¿Qué tipo de ilícito penal va a ser? Lesiones leves. Lesiones leves, licenciado. Una falta, Lic. Me gusta, Gustavo. Usted está evaluando ahora a los Lick, compañeros, fíjese. Lick, en el artículo 148, lesiones leves, dice que tendría que ser más de 10 días. Usted dijo 9, 9. entonces es falta. Es una falta, Lic. ¿Ay? Miren, pues, fíjense, pues, yo hice la pregunta y todos así. Y yo di por certero que todos los que me dijeron que son lesiones leves, es verdad. Utilizaron el método científico, ¿a qué? A priori, ¿verdad? Porque nos vamos con la generalidad, pero no nos fuimos a la última parte del Código Penal. ¿Cuál era la última parte del Código Penal? Donde establece que las lesiones no son lesiones como delito, sino que como falta cuando el tiempo de curación no pase de los 10 días. Entonces, si nos damos cuenta a esa persona que yo estoy empujando, yo no puedo determinar si se va a curar o el tiempo de incapacidad va a ser menos de 9, más de 10, más de un mes, porque si es más de un mes, como lo es en determinado momento que yo soy diestro y me pusieron fíjense pues, imagínense, me pusieron el yeso y me lo pusieron así. ¿Será que yo voy a poder, y cabal, viene aquí, y voy a poder firmar las resoluciones que tengo que firmar? No, no puedo. Entonces, ¿es una lesión leve? Ya no, ¿verdad? Porque va a superar de los 30 días. Entonces es una lesión grave, ¿verdad? Pero fíjense que todavía, a pesar de eso, cuando me bota, fíjense que habían unos chayes y se me corta, ¿ya? Se me corta el rostro, pero lo que me corta es esto, miren aquí parte de la oreja. Entonces ahora vengo yo y pregunto, ¿esa es una lesión grave? Es gravísima por mutilación. Mutilación. ¿Qué me está mutilando? Miren pues, Son lesiones leves, licenciado. ¿por qué Es lesiones lesión leves? leve, numeral 3 del 148 del Código Penal. Dice, cicatriz visible y permanente en el rostro. ¿Eh? ¿Y la incapacidad para el trabajo? ¿Por cuánto tiempo? Para que sea leve, debe de ser de más de 10 días sin exceder de los 30. ¿Y si me pasó de los 30?
Es grave, artículo 147. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo que buscar la acción, la normativa y encuadrar, ¿verdad? Entonces, bajo esa circunstancia, me voy a ir al punto medular del método científico. Yo puedo experimentar en determinado momento, en ciertos casos, sí o no. Sí puedo experimentar, pero a la larga, lo que busca el método científico es que yo pueda llegar a determinar que todas las afirmaciones o todos los requisitos que en determinado momento se den dentro de determinada conducta se cumple y entonces ya llega a ser la confirmación de la hipótesis, ¿o no? ¿Por qué? Porque cuando miramos otro tercer elemento que refiere Bouguer es observar esas singularidades, cada una de esas circunstancias particulares que buscamos para determinar lesión leve, lesión grave, lesión gravísima, falta, es lo que en determinado momento nos va a dar los elementos de prueba y nos van a determinar la universalidad de todas esas conductas en determinados hechos. Toda la persona que tenga cortada la cara, ya sabemos qué tipo es. Todo tipo de lesión que no pase de 30 días, tenemos dos caminos. O es una falta o es una lesión leve. Todos los delitos que pasen de 30 días podría ser falta grave o falta gravísima. Tengo que analizar, observar todas esas singularidades. ¿Verdad, Ardenson? Bueno, para llegar yo a este análisis ahorita, ¿qué hice? Formulé preguntas. Sí, licenciado, se formuló. ¿Ya? Ok. No se las formulé precisas. Y Anderson, dígame. Anderson Castillo, dígame. Perdón, se me activó el... Ando aquí en la calle todavía, disculpe. Ok, entonces desactivémoslo. Bueno. Entonces, yo no estoy formulando preguntas precisas, porque me los estoy llevando a preguntas de análisis, ¿ya? Pero cuando yo estoy en un método científico puro, en un análisis concreto, yo voy a formular preguntas claras y precisas. Entonces, voy a cambiar la perspectiva, ¿verdad? La persona se cayó y su tiempo de curación es de 11 días y le queda cicatriz visible en el rostro, una pregunta directa, clara y concreta. Eso, si todas las personas que tienen ese tipo de lesión pueden encuadrar en ese ilícito penal, sí, ¿verdad? Ahora, bajo esta circunstancia, el método científico tiene lo que estamos refiriendo. Estamos recolectando, analizando los datos, ¿verdad? Y conforme a las reglas de la estadística, en determinado momento, podríamos decir que tantos hechos delictivos bajo estas circunstancias pueden encuadrarse en determinada conducta. Después, yo considero que el día de mañana nos va a tocar un elemento estadístico que nos vamos a dar cuenta de las estadísticas, porque la estadística integra a lo que es la criminología, le colabora y dice que hay, ustedes lo han oído en el derecho penal, delitos de cuello blanco, ¿verdad? Pero también hay estadísticas negras.
Y fíjense que me robaron el teléfono celular, pero ¿qué es lo más importante para mí? ¿Que me den otro teléfono en la agencia o ir y que se deduzca responsabilidad y que se establezca quién lo tenga? ¿Alguno ha sido víctima de algún robo y nunca ha presentado una denuncia? Sí, licenciado. Yo. Yo también. Entonces, bajo esa circunstancia, ese dato estadístico nunca ingresa a lo que es el sistema. Nunca. Entonces no está en las estadísticas oficiales, ¿verdad? Sin embargo, se refiere, las estadísticas de oro son para ciertos delitos. Por ejemplo, cierto delito que ahorita hay diputados que no quieren ser investigados. Si no se investiga, eso sería estadística dorada, ¿verdad? Entonces, solo para referir ciertas cuestiones en cuanto a hechos que nos pueden dar una estadística real, judicial, formal, pero que a lo larga o nos da o no nos da la realidad de la circunstancia, de los hechos delictivos. Todo va a depender. Pero cuando estamos hablando de esas singularidades, de los elementos que vamos a analizar y vamos a experimentar y vamos a comprobar, entonces se vuelven universales, ¿verdad? Bueno, existen en determinado momento, si se dieron cuenta al análisis de cada uno de lesiones graves, lesiones leves, falta, en determinado momento, en un primer término yo les puse un caso supuesto, pero sin embargo esa respuesta no fue definitiva, ¿verdad? En el método científico no existen preguntas finales. Por consiguiente, tampoco verdades definitivas, ¿verdad? El método, como yo lo referí, yo he sido víctima en determinado momento de ciertos ilícitos y trae como consecuencia que al yo no denunciar, podría referir, hay un fallo en la metodología al aplicar datos estadísticos que en realidad no son fiables, que no son fiables. Sí. O sea, el método puede fallar en determinado momento. Seguro. Bueno, entonces yo voy a ver cómo le comenta a la Rita el mañana y ya le cuento. Qué raro tiene la voz Ricardo. Ah, ¿está bien? Ricardo, Bueno, qué rara su voz. Perdón, licenciado, se me activó el micrófono. Entonces era la señora la que estaba. 2023. Ya. Entonces, las fallas metodológicas pueden llevar a errores científicos. ¿Ya? Ahora, bueno, son las -10. No, hasta ahorita terminamos el punto de ayer. Va. Ahora, hay una circunstancia. Cuando estamos hablando del método, fíjense, pues, se cuestiona porque se refiere que el método, la ciencia criminológica, ¿es una ciencia pura o no es pura? Dependiendo por el método que utiliza. Fíjense que en determinado momento el método científico refiere que las personas intentan llegar al conocimiento de cualquier objeto siguiendo una sola vía. La vía normal para la cual yo llego en un primer momento a determinar un conocimiento como científico es la observación. Pero no solo la observación, porque después viene la experimentación, que la experimentación en determinado momento es la confirmación de eso, de ese
de esa circunstancia observada o de los elementos o de los hechos observados, ¿verdad? Entonces, fíjense que a lo largo de lo que hemos estado hablando, por ejemplo, ahorita de los hechos criminales, no estoy hablando de delitos, solo estoy hablando de hechos criminales, ¿ya? La investigación científica tiene en determinado momento tres, eh, tres formas en determinado momento de estudiar los fenómenos antisociales o las conductas antisociales. Y refiere ya interdisciplinaria, multidisciplinaria, ¿verdad? Y hace referencia también de un esquema circular. Pero cuando habla la investigación científica, primero, en un primer término, de dos circunstancias. Que cuando se estudia una circunstancia o un hecho, va a ser interdisciplina o porque es multidisciplina. Fíjense pues. La medicina, en determinado momento, cuando uno va con el médico, lo primero que le empieza a hacer es preguntas. Mire usted y qué síntomas tiene, y mire y qué come. Está aplicando la medicina, el doctor va a aplicar la medicina, pero sin embargo utiliza cuestiones psicológicas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades psicosomáticas. Fíjense que es curioso, pero por ejemplo, una de las enfermedades que más se desarrolla mentalmente es el cáncer. Una persona puede tener cáncer y no lo puede tener con sintomatología grave. Pero sin embargo, a una persona le dicen, usted tiene cáncer y en menos de 6 meses se puede morir, ¿verdad? Entonces, la medicina depende también de estados sociales, ¿verdad? Porque nosotros en determinado momento sociológicamente podemos estar en ciertos lugares y nos contaminamos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene posturas que refieren, mire, hoy no coma determinada cosa porque hubo un brote de E. coli, ¿verdad? Sociológicamente nos determinaron en el COVID una región en donde surge y de ahí. Bueno, entonces, también podríamos decir la sociología. La sociología como tal analiza pensamientos psicológicos y aplica el derecho. El derecho es obsoleto si no respeta, miren pues, el derecho como tal es obsoleto si no se respeta la realidad social y la psicología. Entonces, eso es eminentemente un aspecto de una generalidad, pero cuando nosotros hablamos de... Disculpe, licenciado, todos Sí, estamos con pena de la asistencia, que no nos la han enviado. Disculpe. Ani, Ya está la asistencia, No licenciado. todos. ya dice Ani que ya la mandó. Lick, ¿cuál sería el tema? No, licenciado, ¿y cuál es el tema? Disculpe. El tema son funciones de la criminología. No ¿Saben, aparece el link. Ah, ya lo envió ahorita, nena. Gracias. ¿saben cuál ¿Cuál es es el el tema? problema? Ahora vengo yo y de los primeros 119 que estaban, ¿los referí yo en los primeros 3 minutos, sí o no? Yo lo referí. Entonces, cuando dejamos todo a última hora, es harina de otro costal. Bueno, entonces, cuando hablamos de las ciencias sociales, todas las ciencias sociales ya en determinado momento están interdisciplinadas. Es interdisciplina. Ahora, si nos damos cuenta, no solo las ciencias sociales están interdisciplinadas. Fíjense que la química, por ejemplo, la química
Cuando yo voy a hacerme exámenes químicos, el examen químico me lo va a hacer el licenciado en químico, él es químico biólogo, lo integra la biología. Por ejemplo, la física está integrada por la química. La sociología está integrada también por la botánica, ¿verdad? La botánica en determinado momento también tiene componentes químicos, solo que nosotros, por la carrera de especialización que estamos hablando de ciencias sociales, en determinado momento referimos, no manejamos esas relaciones de nuestras ciencias con otras ciencias, pero el método científico, la investigación científica necesita esa interdisciplina. ¿Por qué necesita? Porque en el caso de la criminología hay una íntima relación. Hay una íntima relación de la criminología con otras ramas, ¿ya? Con el trabajo social, con la psicología, con la medicina, en determinado momento con la economía, con la administración, con la penología, con la victimología, la criminalística. Entonces, hay estrecha conexión. Se puede decir que hay una dependencia. Y no solo dependencia, en determinado momento integran. Entonces, se puede decir que el método o la investigación científica, desde el punto de vista criminológico, va a tener interdependencia. Ahora, hay otra circunstancia que también dentro del estudio refiere que son, como le dijera yo, multidisciplinaria. Pero voy a referir esto. La sociología y el derecho están vinculados con la criminología. Sí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre dentro del punto de vista interdisciplinario y multidisciplinario? Pues fíjense que cuando hablamos de interdependencia o interdisciplina, estamos refiriendo que la sociología y el derecho tienen íntima relación. Sin embargo, cuando hablamos de que la criminología va a ser multidisciplinaria, solo estamos hablando de que tiene una adición o acopio de diversas disciplinas, ¿verdad? Solo participan. Entonces, cuando hablamos de que la criminología puede ser multidisciplinaria, va a ser que cada ciencia tiene su independencia. Pero cuando hablamos de interdisciplinaria, con la criminología, vamos a referir que cada uno depende. ¿Sí? Bueno. Ahora, Goppinger refiere cuando analiza la criminología como interdisciplinaria y refiere, la tarea debe consistir, fíjense pues, en buscar factores, constelaciones criminológicamente relevantes entre la multitud de resultados parciales obtenidos de los diversos métodos, evitando una atribución específica de cualquiera de las ciencias afines que más bien debe integrarse. Entonces, Goppinger claramente refiere que vamos a utilizar el método y vamos a utilizar lineamientos sociológicos y los vamos a integrar a la criminología. El derecho, vamos a ver qué aspectos nos sirven y los vamos a integrar. La filosofía, los vamos a integrar. De esa manera surge lo que se conocen como esquemas. Si ustedes miran ahí en el libro, van a ver que hay un esquema piramidal, hay un esquema circular, pero ese esquema circular en determinado momento puede ser operacional desde dos puntos de vista, porque puede ser que se dé un esquema multidisciplinario y se dé un esquema circular interdisciplinario.
pero no solo ese. Hay también otro esquema que es el esquema orbital. Fíjense que cada uno ya son las 5. Solo me voy a quedar en este punto. Nosotros, vinculados con el derecho, lamentablemente manejamos la estructura piramidal, ¿verdad? La pirámide de Kelsen. Pero ¿cuál es el problema en el esquema piramidal? Que las ciencias pelean por establecer cuál es la ciencia suprema y cuáles van a ser las auxiliares, ¿verdad? Entonces, le queremos dar el primer lugar a una ciencia y como que las demás van a ser dependientes de nosotros. Entonces, por decir algo, ¿qué es más importante? ¿La sociología o el derecho penal? ¿O el derecho penal o la criminología? O, en determinado momento, ninguna de esas, sino que la sociología. ¿A cuál de todas esas ciencias le podemos dar mayor importancia? Ese es el problema en la estructura piramidal, en la pirámide de Kelsen, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, si no, continuamos mañana. Licenciado, disculpe, yo no estuve en la primera clase por no estar unida, o las primeras 2 clases por no estar unida en el link, o no tenía el link, perdón. ¿Usted daría alguna información sobre los puntos o el programa del curso? Disculpe. Ya lo di. Pero por no estar en las primeras 2 clases, por no estar agregada en el link, perdón, entonces no supe. Los compañeros, el examen, el primer parcial viene de las primeras 58 páginas del libro de criminología. También lo puede descargar PDF. Mira el nombre, Manzanero Criminología, Editorial Porrúa. ¿Usted nos dio algún programa, disculpe, en Classroom para ver de descargarlo y ahí basarnos? No, el mismo programa, por el programa no se preocupe. Ya, ahorita lo que entran son las primeras 58 páginas. ¿Ya? El examen el día viernes, prácticamente con 15 páginas, 16 páginas, 18 páginas que estén estudiando en promedio por día, no hay ningún problema. Mi respuesta es sí, no. ¿Ya? No hay ningún problema. Si Ok, no, licenciado. Lico, una pregunta. ¿Va a seguir explicando lo de la figura en la otra clase o hasta aquí quedamos? no. Yo termino el contenido hasta el 58, hasta el día jueves. No hay ningún problema. Ah, es que tenía duda con el esquema orbital, que ahí todos tienen la misma jerarquía, entonces. No. Lo que pasa, continuamos mañana, pero Ok, no se licenciado, muchas preocupe. gracias. Ok. Oye, ajá, Gracias, licenciado. Muy feliz tarde. vaya. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Muy Feliz tarde. amable. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Muchas Gracias. gracias.